Martín, si le hubiera puesto a su madre, que es doctora, Claro, la doctora Anabela Singh, sería menos escandaloso. O sea, claro. sería menos, habría menos conflicto de interés, incluso poniéndole a su madre. O sea, ya con eso, ¿no? Porque este gobierno no solo que practica el conflicto de interés como política de Estado, sino que lo hace de la manera más retorcida, ¿no? O sea, poniendo al abogado del presidente que está llevando el juicio contra la ex esposa del presidente como ministro de salud. De salud. Ahora, ella tenía un antecedente que la afectaba muchísimo. No me No, digas, ¿un conflicto de interés? un conflicto de interés, sí, uno ¡Qué raro! más. ¡Qué raro! Rarísimo. Que es el tema del ISPOL, de la famoso, el juicio por esta estafa eh, Millonarísima. millonaria, mil millonaria creo que era, Casi. de los fondos de la, de la previsión social, ¿cómo se llama eso? La seguridad social de la policía. De la seguridad social de la policía. Mejor aquí no hay nada, o sea, no es ilegal, ¿no es cierto? Que la ex directora de la Judicatura de Santa Elena se convierta en ministra, eso no es ilegal en absoluto, pero después de toda esta revisión de conflictos de intereses que hemos visto, uno dice, oh, claro, ya. O sea, Sí. ¿qué puedes decir, pues, Martín? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, el presidente Daniel Noboa ha decidido hacer varios cambios en su gabinete. O sea, podríamos decir que arranca su campaña electoral para la segunda vuelta haciendo de la forma más insólita, ¿no? Cambiando ministros a diestra y siniestra. Eso tiene también su lógica, su posible lógica, pero ahora vamos a ver por qué es tan difícil de ver en el caso de Novoa la lógica que tiene para hacer estos cambios. Eh, Hay dos cambios que creo que son clave, que son de dos temas neurálgicos, que son finanzas e interior, ¿no es cierto? El uno regula la economía y lo que es más importante en tiempos de campaña, que es el gasto, ¿no? Y el otro, el del interior, maneja la seguridad, que ha sido el gran problema de estos meses y yo diría de todo el gobierno. O sea, si de algo se le ha achacado al gobierno es de no tener un plan de seguridad. El gobierno habló del plan Fénix, por ahí algún momento sacó una carpeta y dijeron, este es el plan Fénix. Pero en la Eso, práctica, eso lo hizo la ministra Palencia sí, en su sí. juicio, ¿no? Este es el plan Fénix, pero no Claro, le puede decían, no estar. hay plan de seguridad, no hay plan Fénix. Y ella sacaba la carpeta y decía, aquí está el plan Fénix. Y nosotros nos sentíamos segurísimos. Es que era tuco, ¿no? O sea, Sí, sí, era tú. Con eso le pegabas a alguien y acababas con una banda del crimen organizado. Eh, bueno, como decía, ¿no? Ese ha sido el gran problema de este gobierno. Y los últimos meses han sido particularmente complicados. El mes de enero hubo 700 muertos y se calcula que de enero a acá, a donde estamos, a mediados de febrero, ya se han completado los 1000 homicidios, asesinatos. lo Em, cual puede ser que también tenga que ver con la campaña electoral, sabiendo quiénes son las firmas que se esconden detrás de estos angelitos, Martín. pero por supuesto, No, si agitamos el tema de la seguridad y los temores de la gente, entonces la conducta electoral, ojalá no me pongan una demanda por delito de odio por decir esto, pero puede ser que alguien interesado esté en agitar el avispero, ¿no? Para que se hable más de seguridad, para que se vea mayor fracaso del gobierno. No sé, no sé. Mejor ni hablo de eso, porque me han de declarar ya persona non grata en Porto Viejo, ¿en dónde más era? En Tulcán, no sé, pero bueno, hubo también cambios en salud. Un cambio muy raro del que ya vamos a comentar,
porque ponen un abogado, hay alguien que no tiene relación con la salud. Sí, eso de salud, Martín, es incomprensible, ¿no? Es como si pusieras un cardiólogo a presidir la Corte Nacional de Justicia, ¿no? El- Además, se muere de un infarto el cardiólogo. Sí, porque además es que no es cualquier abogado, o sea, Exacto. es el abogado de Novoa. Este es el señor, se llama Edgar Lama von Buffal. Es un hombre de confianza de Daniel Noboa, el nuevo ministro de Salud. No es doctor, no tiene nada que ver con el campo de salud, no ha trabajado en eso, no. O sea, está lejos de saber dónde se pone una curita o cómo se pone una inyección. O sea, no, él no sabe lo que hay que saber para ocupar la Secretaría de Salud, que no es precisamente a poner inyecciones, sino a manejar las políticas públicas de la salud, ¿no es cierto? Él no, de eso no tiene idea. Él es nieto del fundador de la Clínica Kennedy, es cierto, es hijo de un famoso cardiólogo, pero él es abogado. Tan absurdo es este nombramiento que hubo canales de televisión que al dar la noticia lo confundieron con su papá y dieron el currículum de su papá porque a nadie se le ocurre, a nadie se le ocurre, a nadie con juicio se le ocurre que este señor pueda ser ministro de salud. Entonces todo el mundo dijo, Lama von Buffalo ha de ser el señor Lama, ha de ser el abogado, el médico, pues el cardiólogo, el famoso. No, es el abogado, como decía, no cualquier abogado, es el abogado de Daniel Noboa, que de hecho en su currículum, en el currículum de este señor, consta que es personal legal advisor de Daniel Noboa Asín en jornada completa desde mayo del año 2023 hasta la actualidad. Y este es el abogado que se ha estado, de Daniel Noboa, que se ha estado encargando personalmente de un tema muy importante para Daniel Noboa, que es la batalla legal contra la familia de su ex esposa, Gabriela Goldbaum. Es este señor Lama von Buffal, el nuevo ministro de Salud, el que ha puesto las denuncias, por ejemplo, contra la empresa de seguros La Unión, que es la empresa aseguradora de los Goldbaum, eh, para quitarles primero el contrato que habían ganado por concurso en la época del gobierno de Lazo para los seguros de Es, Petroecuador. es Y ahora de las primeras cosas que hizo en el gobierno Novoa, ¿no? probablemente Creo su que primer fueron acto de horas. gobierno, probablemente su primer acto de gobierno, quitarles los seguros de Petroecuador a la familia de su ex esposa, es lo primerísimo que hizo. Y ahora les están vinculando a través de denuncias de este mismo Lama von Buffal. O sea, yo no sé a qué horas Lama von Buffal va a tener tiempo de encargarse del Ministerio de Salud si tiene que lidiar contra los abogados de los Golbán, que tampoco ha de ser pan comido, ¿no? Pelear contra los abogados de los Goldbaum, que deben ser eh, algunos bastante bien pagados y bastante peleones. Pues bueno, tiene que manejar las dos carteras al mismo tiempo, porque ya pelearse con los abogados de los Goldbaum debe ser un ministerio aparte, Martín. Sí, muy, muy extraño ese nombramiento, ¿no? Finalmente, finalmente, este joven abogado Lama von Buchwald, yo nunca puedo pronunciar bien esa, pero bueno, Yo no sé eh, si se pronuncia así, así he oído que se pronuncia en alemán, debería ser sí, Buchwald. a mí no me sale, pero bueno, este Buchwald. joven abogado ha sido empleado de Novoa, o sea, no es que es una figura que conoce de salud pública, como tú decías, sino O sea, perdón, no es que ha sido empleado, es. es empleado, claro. Es que iba a hablar de que fue el asesor de Novoa en la asamblea. También era el que le asesoraba con los informes, etcétera. Entonces, tiene una relación muy, muy, muy de subordinado, ¿no es cierto? El señor Lama, el joven Lama, no va a hacer un trabajo deliberante, ¿no? Él no va a deliberar, no va
sino que va a cumplir órdenes simplemente de su jefe. Ahora, ¿para qué? Porque Novoa tampoco es que sepa de salud. Creo que Laviña es dietista o nutricionista, pero Novoa tampoco es. Entonces, este abogado no sabemos. Bueno, quizás hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero suena muy raro ese cambio de ministro. No sé, quizás quiera que firme algunas cosas que cualquier ministro no firmaría. Martín, si le hubiera puesto a su madre, que es doctora, Claro, la doctora Anabela Singh, sería menos escandaloso. O sea, claro. sería menos, habría menos conflicto de interés, incluso poniéndole a su madre. O sea, ya con eso, ¿no? Porque este gobierno no solo que practica el conflicto de interés como política de Estado, sino que lo hace de la manera más retorcida, ¿no? O sea, poniendo al abogado del presidente que está llevando el juicio contra la ex esposa del presidente como ministro de salud. De salud. O sea, si le pusiera al interior lo entendería, Martín. De Sí, salud. sí. Bueno, esto también nos ayuda a entender cuál es el lugar que ocupa la política de salud en la cabeza de este señor, ¿no es cierto? Eh, Oye, el otro cambio importantísimo que ha habido en el gabinete tiene que ver con la salida de la señora Mónica Falencia. Y digo Falencia, no es algo que me esté inventando yo, no le estoy clavando yo este apodo tan bien ganado por la señora, sino que se lo clavaron sus mismos colegas de Carondelet. En Carondelet le dicen Mónica Falencia a la ya ex ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Por qué le dirán Falencia? Bueno, es fácil de entender. Y parece que este apodo podría ser también una pista de por qué se está yendo, ¿no? Eh, porque Ella, ella había salió. salido sí, ¿no? Ella había salido, no sé, me daba la impresión de que ya no tenía el protagonismo que tuvo antes. Los últimos, ¿qué será? Últimas semanas, últimos meses ya se le veía menos. Yo no De- sé, tuvo Desde un que juicio salió a político amenazar a una complicado, ¿no? jueza, ¿no? Desde que salió a amenazar a una jueza no se le volvió a ver, creo. Sí, da la impresión, también hubo unos cambios en su imagen, eh, pasó a tener un perfil más bajo para mí, sí, quedó como un misterio. Ella también era abogada de Novoa, Por igual que supuesto. Von Buchwald, eh, igual que el ministro de gobierno, eh, ¿cómo es? José de la Gasca, Bueno, también. José Lasca, creo que no, creo Ah, que no, él no, sí, sí, no, perdón. creo que él no es abogado y si alguna vez Lo dijimos. si alguna vez dijimos eso, creo que, pues no estoy seguro, creo que nos equivocamos, Martín. Sí, sí. Pero bueno, salió de un juicio político complicado, eh, donde se defendió o sea, ferozmente de los intentos de sacarla del cargo del correísmo. El gobierno la defendió también como gato panza arriba y finalmente la cambian. Por ahí escuché a alguien que también hablaba de que posiblemente la están cuidando por algún caso que se pudo haber producido durante entre comillas, guerra contra el crimen organizado, ¿no? Pero no, pero eso son puras versiones, no sabemos nada. El hecho es de que una de las personas más cercanas al presidente eh, ha salido como medio como en silencio del gobierno, ¿no? Ahora, ella tenía un antecedente que la afectaba muchísimo. No me No, digas, ¿un conflicto de interés? un conflicto de interés, sí, uno ¡Qué más. raro! ¡Qué raro! Rarísimo, que es el tema del ISPOL, el juicio por esta estafa eh, Millonarísima. millonaria, mil millonaria creo que era, Casi. de los fondos de la, de la previsión social, ¿cómo se llama eso? La seguridad social de la policía. De la seguridad social de la policía.
donde habían ahorrado durante años, de años, de años, miles de policías y empezó a desaparecer ese dinero. Ahí aparecieron unos implicados, los principales implicados, un señor Javier Neira y su esposa de apellido Rumbea, ya no me acuerdo bien cómo era. Lo cierto es que Mónica Palencia o Falencia, como le dicen en Carondelet, antes de ser ministra fue abogada de estos señores. Y aquí entra el conflicto de interés del que hablábamos, ¿no? Porque le ponen en el Ministerio del Interior, que es el ministerio que estaba a cargo del tema del juicio por la estafa del ISPOL, El Ministerio de a la la Policía, abogada ¿no? de los acusados. Muy muy poco ortodoxo eso, ¿no? Porque sí, siempre se vio muy mal ese conflicto de interés. Incluso la hija, Roberto, según denunció el coronel Renato González, que fue director del ISPOL, la hija de Palencia, algún momento pidió, actuó como abogada en este caso hasta hace semanas. Puede seguir siéndolo, no sé, incluso pidió la postergación de una audiencia con su firma, ¿no? Eh, Ahora, esto también se produce cuando más o menos a los mismos tiempos que se fuga de la cárcel, uno de los principales implicados, John Luzuriaga, no sé si te acuerdas de John Luzuriaga, Roberto. Claro que eh, sí. Era exdirector de riesgos del ISPOL. Él fue condenado a 58 meses de prisión en Estados Unidos, donde se declaró culpable de haber recibido sobornos del mago Cherres. O sea, él está metido en el caso ISPOL hasta las orejas y, es- y se hace, como dicen, se seco. sea seco. O sea, estaba viniendo, fue extraditado, es la palabra en este caso. No sé si extraditado o expulsado de los Estados Unidos, cumplió la condena ya, una vez que acabó. eh, Vino acá requerido por la policía, o sea, suponemos que entró por el aeropuerto, o sea, alguien lo vio, o sea, pasó el filtro de aduanas y nadie hizo nada. Yo me pregunto si doña Mónica Falencia no haría como su jefe Daniel Noboa, que pide licencia y deja de ser presidente y se convierte en candidato. A lo mejor pide licencia, dejaba de ser ministra y se convertía en abogado de los señores de la SPOL y hacía algún oficio, interponía algún oficio para que le dejen en paz al señor Luzuriaga. Yo no sé. O sí, sea, lo cierto es que Luzuriaga se seco. lo Eh, cierto es que llegó este señor requerido por la justicia, entró por el aeropuerto y nadie le puso una mano encima, lo cual es inaudito. Yo supongo, Martín, que esto tiene que ver con que si le agarran al señor Luzuriaga y le hacen declarar, él va a cantar cosas muy bonitas sobre estos señores Neira y Rumbea, los defendidos de Mónica Palencia, ahora parece que defendidos de su hija, ¿no? O sea, bueno. Ahí hay un conflicto de intereses del tamaño de una casa, pero no creo que haya sido por ese conflicto de intereses que ella esté saliendo dejando el ministerio, ¿no? bueno, el señor Luzuriaga tiene que haber sido una amenaza para un montón de gente implicada en el caso Ispol, ¿no? Porque si llegaba a hablar acá, podía destapar algunas cosas. Bueno, lo cierto es que desaparece en un momento absolutamente, absolutamente oportuno para muchos. Sí. Y lo cierto es que Mónica Falencia, que era uno de los personajes fuertes del gobierno de Daniel Noboa, hace unas semanas si nos decían que Mónica Falencia iba a dejar el ministerio, no nos lo habríamos creído, pero lo dejó y ha sido reemplazada por un general de policía, el general Fausto Buenaño. Martín, a quien estaba viendo después de ese nombramiento, que después de que ese nombramiento se hizo público, estaba viendo que algunos voceros del narcotráfico, de esos que hay en las redes, lo están relacionando con Fito, lo acusan de haber permitido, él como general de policía, de haber permitido que la novia de, ¿cómo se llama? Fito, Adolfo Macías, alias Fito, ingresara en la cárcel en la que Fito estaba preso para introducir fusiles, ¿no? Parece que ingresó incluso disfrazada
ya penitenciaria y eso. Le acusan de eso a Fausto Buenaño, de eso se está ventilando ahorita mismo en las redes sociales. Y además creo que tiene algún otro rollo, alguna glosa o algo así, ¿verdad? Sí, sí, Ecoavisa hizo un informe donde informaba de un dossier, de un informe de Contraloría hecho en el 2022 por inconsistencias en su declaración patrimonial. No hay información de cómo se solucionó eso o si no se solucionó. No sabemos, pero lo cierto es que él va a reemplazar a Falencia. Buenaño era viceministro de Seguridad. Entonces tampoco veo yo que haya un nuevo plan de seguridad para estos mesecitos que quedan del gobierno. Eh, Un nuevo, que es generoso, ¿no? Un nuevo. sí, bueno, estos mesecitos que le quedan al gobierno, capaz y se queda más, no sabemos, pero no suena que llega alguien con un plan, No. porque él estaba ya ahí, él era como dicen los gringos, un insider. Él estaba ahí y entonces no sé si es que sea la solución al problema de la seguridad. Un problema complejo, ¿no? Porque, como decíamos al principio, muchas veces va atado a los tiempos electorales. Pero vuelvo y repito, eso mejor ni hablemos. Y bueno, hay otros cambios, ¿no? Quizás el más espinoso de todos en tiempos electorales, Martín, sea el cambio en el Ministerio de Finanzas. Sale Juan Carlos Vega y entra Luis Alberto Jaramillo, que viene del Ministerio de la Producción, pasó también por aduanas, pero que básicamente es el director comercial de la cartonera de Novoa. Es decir, Otro otro conflicto de interés, empleado qué de Daniel raro. Novoa, ahora en el Ministerio de Finanzas, Martín, de Finanzas. Sí. Otro empleado, ¿no? Otro que difícilmente va a ser deliberante. Bueno, aquí hay una explicación que yo creo que tiene, ese sí, bueno, es una hipótesis que circula eh, y que confirmaría de que se trata de un movimiento electoral de la campaña. Juan Carlos Vega fue un ministro de finanzas de la línea más bien ortodoxa, muy duro de soltar dinero. eh, Era muy exigente con los gastos. Eso permitió que este gobierno lograra cumplir unas metas bastante difíciles, ¿no? De reserva monetaria, reserva internacional, perdón. Em, fue el encargado de dar la cara en unos temas muy poco populares, ¿no? El alza del IVA, por ejemplo, Ujú. y luego, y los De subsidios a los los combustibles, sí. combustibles, que por primera vez han sido eliminados, bueno, por primera vez en muchos años, han sido eliminados del escenario ecuatoriano y hasta ahora no han producido grandes Eh, desmanes, etcétera, pero él fue el que puso el pecho. Sí, Martín, a propósito de los subsidios, mm, es curioso que ahora que él se va, se está yendo, los subsidios de la gasolina extra están volviendo, ¿no? Por un mes, dicen, porque hay un parón en la refinería de Esmeraldas que fue tan bien repotenciada por el señor Correa, tan bien repotenciada que para a cada rato. Entonces no estamos produciendo gasolina, estamos teniendo que importar gasolina y eso produce una serie de problemas financieros. Esa es la explicación oficial, razón por la cual han vuelto al subsidio de la gasolina extra. Dicen que por un periodo de un mes, y yo que calculo que serán dos, que es lo que dura sí, la hasta campaña. el 13 de abril. Sí, el 14 puede volver, puede eliminarse de nuevo el subsidio. Ahora, este tipo de cambio, ¿no? El que salga un ministro ortodoxo y duro al final del gobierno es una cosa que se ha repetido en muchos gobiernos.
Que En el entre ante... y que entre el gerente de la cartonera. Ah, y- Bueno, antes los presidentes no habían tenido cartonera, entonces no no, puede repetirse lo mismo, pero por ejemplo, a Lazo, el Lazo también le pasó. Bueno, no es que le pasó, sino que él hizo eso. también lo hizo. Sacó a Simón Cueva, también de raíces cuencanas como Vega, que Y también era también el duro de duro. roer, ¿no? Un tipo que no aflojaba el No billete. aflojaba, no No, aflojaba, y Lazo ya empezó a ver cómo lo querían desestabilizar, etcétera. Necesitaba un ministro que afloje un poquito más y le puso a Pablo Arosemena a Marriott, que le tendió la mano en ese sentido, ¿no? Bueno, tampoco le sirvió de mucho porque ahí están los resultados, pero sí, esa es una de las hipótesis que circula mucho de por qué saca al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, y le pone a este señor Luis Alberto Jaramillo, que antes había estado en producción. hay otra explicación aún más retorcida, Martín. ¿Ah, Ah, sí? sí, sí, mucho más retorcida y tiene que ver con la concesión del campo Sacha. Parece que el ministro Vega no quería firmarla. Mm, básicamente porque hay informes internos del Ministerio de Finanzas que desaconsejan esa concesión. Hay informes que dicen que se está regalando el campo Sacha, un campo cuya riqueza está avaluada en 14.000 millones de dólares, se la está dando por 6. Eso es lo que mis informantes de finanzas me han dicho que dice el informe. Es un informe que se mantiene en secreto. Y es un informe que no gusta a nadie, y es un informe que también determinó la salida de Daniel Falconi, el ex viceministro de ese mismo ministerio, que tampoco quería saber nada de la concesión al campo Sacha en función de lo que decía ese informe. Vamos a ver si tienen la transparencia suficiente de hacer público ese informe. Es que básicamente, Martín, yo me pregunto, aquí me pregunto, si entre tantos cambios de gabinete se les ha ocurrido cambiar, por ejemplo, al viceministro de hidrocarburos, porque el viceministro de hidrocarburos parece que tiene mucho que ver en esto de la entrega del campo Sacha a dedo, ¿no? Adjudicación directa, y esto es gracias a una ley que se inventó Rafael Correa. Se supone que antes vos te acordarás que para entregar campos, Claro, adjudicar campos había que hacer, ¿te acuerdas? Las rondas, la de licitación petrolera, todas, las rondas petroleras, ¿no? O sea, abrías a concurso en todo el mundo los campos petroleros y los adjudicabas por concurso. Correa se inventó esto de que se podía adjudicar a dedo cuando se lo hacía a una empresa pública también de algún otro país, normalmente China, y ese es el caso ahora. Eh, la adjudicación va a un consorcio formado por una empresa que se llama Amodaimi, que se supone filial de Sinopec, esta empresa china, y por eso es que puede hacerse a dedo. Un consorcio, decía, formado por Amodaimi, filial de Sinopec, y Petrolia Ecuador. Petrolia Ecuador es filial de una empresa constituida en Canadá, pero no precisamente canadiense, una cosa que se llama New Stratus Energy Inc. Está constituida Ecuator. en Canadá, está registrada en la Bolsa de Toronto, pero los propietarios de esta New Stratus son unos venezolanos exfuncionarios de PDVSA que ya Uy, estuvieron vinculados en Colombia y uy, ya estuvieron vinculados en Colombia en el escándalo de Pacific Rubiales. Yo no sé si vos te acuerdas de ese escándalo de Pacific Rubiales, pero les recomiendo, pregúntele al dios Google, Pacific Rubiales. Van a ver el escándalo de corrupción que hubo ahí. Es esta misma gente. Eh, y esta gente lo que debería hacer es invertir 600 millones de dólares. Eso es lo que New Stratus debería invertir. Y digo New Stratus, es decir, Petrolia Ecuador, filial de New Stratus, porque a Modaimi, filial de Sinopec, a pesar de que por el hecho de ser filial de Sinopec, consigue que esto se adjudique a dedo, pero Amodaimi no tiene antecedentes de operadora, ¿no? Entonces, en la práctica, quien va a actuar aquí es Petrolia, no Amodaimi.
Y bueno, ya ves, estos son los angelitos. Hay un bono de 1.500 millones de dólares que me imagino que serían muy útiles para la campaña y me imagino que, que por eso hay muchísimo apuro en el gobierno por acelerar esta cosa y me imagino que por eso es que tiene que salir Vega. Bueno, Este bono de mil esto quinientos de, millones, sí, esto de Sacha ya está haciendo mucha bulla, ¿no? sí, sí, sí. En la asamblea ya hay asambleístas que dicen que por encima de sus cadáveres se va a hacer esto, que esto se conoce más o menos lo que tú has dicho. Incluso los trabajadores de Petroecuador están opuestos de forma radical a esta operación, que tengo entendido que es una concesión, como tú dices, a dedo. Sí, con un esquema parecido al de la preventa de petróleo a China, ¿no? Con un bono de 1.500 millones de adelanto. Sí. Así está el asunto, Sinopec. Entonces, parece ser que Vega eso no quería. De hecho, tiene un informe que le facultaba negarse, ¿no es cierto? Un informe con el cual podía negarse a hacer esto. Entonces, sí, venga el gerente de la cartonera. Sí, creo que hasta el expresidente Correa estaba feroz con este tema, ¿no? Algo me Así es. contaste. Sí, sí, los Sí, correístas están muy opuestos. Querían repartírselo ellos con otros chinos de verdad, con digamos. los chinos. Bueno, antes, un poquito antes de las elecciones hubo otro cambio que fue importante, que tal vez no entra ya en el espectro electoral. Quizás sí, porque fue en la campaña de primera vuelta, que es el cambio en el Ministerio de Energía, ¿no? Ahí entró Inés Manzano. Inés Manzano era la ministra de Ambiente, llegó la crisis eléctrica y le encargaron del ministerio, porque no daban pie con bola, pues eso, ¿te acuerdas? Hubo Sí, dos ministros creo que entraron y salieron por las mismas, entonces el presidente le puso a Inés Manzano a hacerse cargo del tema energético. A mí me parece que le fue bien, no porque solucionó el problema, no, sino porque era una funcionaria más bien transparente, decía las cosas, incluso las cosas incómodas, no hacía estos ofrecimientos inalcanzables. Pues me da la impresión de que Manzano se ganó la confianza de Novoa y Novoa la dejó en el Ministerio de, de, de de energía. De hecho, ha Energía. sido ministra de energía más que de ambiente durante casi todo el Claro, año, ¿cierto? O buena parte del año 24. sí, manejó todo el tema energético y estaba en las presas, etcétera, ¿no? Bueno, ella salió de energía y le No, deja, de ambiente. Salió de ambiente. salió de ambiente, perdón, y le deja en ambiente, es lo que quería decir, a una señora que se llama María Cristina Recalde. Ella es ahora ministra de Ambiente. María Cristina Recalde tenía una experiencia ambiental que era básicamente la de gerente ambiental de Pronaca, esta empresa que produce alimentos y tiene pollos y tiene chanchos y tiene vacas y tiene cosas que curiosamente, no, bueno, no sé si curiosamente, pero esta empresa es la empresa familiar del esposo de Inés Manzano. Ah, no, Eh, entonces no es curiosamente, sino evidentemente. Entonces, claro, el esposo de Inés Manzano, de lo que sé, no tiene poder de decisión, nada en Pronaca, pero es la empresa vinculada a su familia. Entonces, ahora resulta que la ministra de Ambiente trabajó o luego volverá a trabajar, no sabemos, porque en este país todo puede pasar, en una empresa que tiene muchos conflictos ambientales. No estoy Ujú. diciendo que sea ambientalmente irresponsable, porque yo no sé de eso, yo no conozco, pero por sus instalaciones, donde tiene pollos, donde tiene chanchos,
se han producido problemas con las comunidades, etcétera. Entonces, tiene un equipo ambiental muy grande que trabaja mucho con abogados, etcétera. Y la señora Recalde era la que manejaba todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora es ministra del Ambiente. Pero esos son, ese es el espíritu de los cambios, ¿no? Uno no sabe cómo interpretar estos cambios porque no sabe si ahí están participando los políticos, o están participando los empresarios, o es un tema de los abogados del presidente, o sea, no, O uno no es sabe qué. campaña, Sí, sí, o es ¿no? campaña, mira, Zaira Rovira, que fue defensora del pueblo, funcionaria correísta y que la tenía ahora Novoa de ministra del MIES, ¿no? De Inclusión Económica y Social se llamaba ese ministerio. Pues ella deja el MIES y se va a la gobernación del Guayas, que aunque no parezca es un ascenso, es más importante, dependiendo de qué gobierno, es más importante la gobernación del Guayas que el MIES, yo creo que en este caso es así. Y resulta que pues, ella, la señora Rovira, lo que era directora del, Había sido, y claro. había sido directora del Consejo de la Judicatura de la provincia de Santa Elena. O sea, directora del Consejo de la Judicatura de la provincia de Santa Elena, donde Daniel Noboa tiene tantísimos Diosito intereses santo. judiciales. O sea, la mayor parte de sus rollos de la justicia, incluidos los rollos con su ex esposa, o sea, tienen que ver pasan por la judicatura de la provincia de Santa Elena, ¿no? Entonces, tener a la directora de la judicatura en el ministerio, o sea, haberle pasado al No, ministerio, pues, está uno, es que ya después de toda esta revisión de conflictos de intereses que hemos hecho, a lo mejor aquí no hay nada, o sea, no es ilegal, ¿no es cierto? Que la ex directora de la judicatura de Santa Elena se convierta en ministra, eso no es ilegal en absoluto, pero después de toda esta revisión de conflictos de intereses que hemos visto, uno dice, oh, claro, ya. O sea, sí, ¿qué puedes decir, pues, Martín? O sea, este es el mood de este gobierno, este es el opaco. clima espiritual de este gobierno. Entonces, ya, ¿qué se puede decir? Es opaco, sí, Roberto.